Hola a todos y todas. Estamos hoy comenzando el módulo 3, simulación de potencial de acción, donde veremos los principios biofísicos que sustentan la excitabilidad celular y en sí el potencial de acción que se da en las células excitables. Y mediante software simularemos este potencial de acción y cómo este se propaga en un axón de calamar gigante, viendo las distintas variables que van a determinar la velocidad bajo la cual se transmite este impulso. Para ello es necesario recordar, ¿no es cierto?, los principales transportadores de iones y algunas moléculas que ya habíamos revisado, siendo relevantes estos canales pasivos de sodio, potasio, y bueno, también habíamos estudiado el cloruro y la ATPasa sodio-potasio para mantener el potencial electroquímico en células en reposo o en células no excitables. Estos mecanismos se van a mantener en las células excitables, pero también en ellas vamos a encontrar otro tipo de canales iónicos. Por ello, también es necesario revisar las distintas clasificaciones que vamos a encontrar de esto. Una primera clasificación tiene que ver con el ion transportado, es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a encontrar canales selectivos, es decir, aquellos canales que permiten específicamente el paso de un ion, como los canales de sodio, los canales de potasio, los canales específicos para el cloruro o para el calcio. Pero también vamos a encontrar algunos canales que van a ser no selectivos, como aquellos canales que permiten indiscriminadamente el ingreso del sodio o salida del potasio. Ojo, no confundir canales no selectivos que son pasivos con la ATPasa sodio-potasio, que va a mover ambos iones contra su gradiente de concentración vía gasto de ATP. En una segunda clasificación con respecto a cómo estos canales se regulan, cómo se activan, vamos a encontrar los canales pasivos que van a secas, que son los que van a estar constitutivamente activos, es decir, los que ya nosotros habíamos revisado, por ejemplo, para el sodio o para el potasio, que van a ser en sí unas cañerías bajo las cuales libremente el sodio va a poder ingresar o el potasio va a poder salir en todo momento. Distinto va a ser a aquellos canales pasivos que tienen otro tipo de regulación, por ejemplo por voltaje, es decir, dependiendo de la electronegatividad o electropositividad que haya en la membrana, se va a gatillar la apertura o el cierre de las compuertas, determinando si un determinado ion va a poder ingresar o no, o salir o no. Y van a haber otro tipo de canales que van a estar regulados por ligando, es decir, van a depender de la unión de un agente químico externo para permitir el paso de un determinado ion. A su vez, ya hemos revisado los principales mecanismos que tienen que ver con el control que se da, por ejemplo, en canales iónicos de sodio, de potasio o de calcio activados por voltaje, y algunos canales, por ejemplo, algunos canales inespecíficos que van a permitir la salida del potasio e ingreso del sodio vía unión de acetilcolina, etcétera. Pero también vamos a tener canales que van a estar regulados por mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico, cuyo aumento provoca la activación de canales de calcio, de cloruro, el GMP cíclico, que va a poder activar canales iónicos no selectivos de sodio y potasio, la tirosina quinasa, el fosfatidilinositol, que va a provocar, por ejemplo, la apertura de canales de calcio, provocando la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, por ejemplo, que se encuentra altamente desarrollado en células musculares, y vamos a ver también canales de voltaje de calcio que se encuentran acá, pero eso ya lo estudiaremos en el módulo 5. Hay metabolitos intracelulares como los protones o el ATP, que al verse aumentados van a activar canales de potasio, etcétera, y obviamente los canales también van a estar regulados de acuerdo a la estrechez de la membrana. Nosotros ahora, esto lo menciono a nivel de conocimiento general, pero nos vamos a enfocar, sumado a los canales de difusión pasiva que hemos revisado de sodio-potasio y la ATPasa sodio-potasio, a los canales de sodio y potasio que se regulan por voltaje. Por tanto,
Fíjense ustedes, en el soma de una neurona no vamos a encontrar una composición de canales muy distinta a la que encontramos en células no excitables. No obstante, en el cono axonal y en el axón propiamente tal de la membrana de la neurona y en el botón presináptico o terminación axonal vamos a encontrar no solo canales de difusión pasiva de sodio, potasio, bueno, también cloruro, pero que aquí no vienen al caso, y la ATPasa sodio-potasio, sino que también voy a tener canales de sodio y potasio activados por voltaje, que cuando esta acción se encuentra en reposo, estos canales van a estar cerrados. Es de relevancia que algunas diferencias que yo voy a encontrar entre los canales de sodio y los de potasio. El canal de sodio va a tener dos compuertas que se suelen denominar una la compuerta de activación y la otra la compuerta de inactivación. El canal del potasio va a tener solo una compuerta, pero que se caracteriza por un lento movimiento. Por lo tanto, va a abrir lento y va a cerrar lento. Y además es relevante mencionar que los canales de potasio se van a encontrar en mayor cantidad que los canales de sodio. Entonces, lo decíamos en un potencial de reposo donde lo veíamos, el interior celular mantiene una electronegatividad con respecto al exterior, la compuerta de inactivación del canal del sodio se va a encontrar abierta y la compuerta de activación cerrada, por lo tanto no va a permitir el ingreso de iones sodio. El canal del potasio, a su vez, va a tener su compuerta cerrada, no permitiendo la salida del potasio. Si yo aplico algún estímulo, por ejemplo, un estímulo eléctrico que me permita alcanzar un potencial umbral, voy a gatillar la apertura masiva de canales de sodio y con ello el ingreso de cargas positivas de estos iones sodio al interior celular. También voy a generar la apertura de los canales de potasio, pero que va a abrirse mucho más lento. Por lo tanto, esta disparidad donde va a ser mayor la cantidad de cargas positivas que ingresa que la que está saliendo, me va a generar una despolarización en la membrana. Esto no necesariamente quiere decir que yo llegue a un potencial, a que no haya una diferencia de potencial, sino que esta electronegatividad va a ir disminuyendo, en algún momento va a ser cero e inclusive va a llegar a invertirse, voy a generar una electropositividad al interior celular. Y bueno, al invertirse esta electronegatividad al interior, es decir, voy a tener el interior electropositivo, voy a gatillar que la compuerta de inactivación se cierra. Por lo tanto, el canal del sodio va a quedar inactivado, terminando con esto el flujo vía activación por voltaje de sodio al interior celular. Como el canal del potasio, ¿no es cierto?, se abrió más lento, va a continuar saliendo potasio, por lo tanto van a salir cargas positivas que me van a equiparar las cargas positivas que ingresaron y voy a volver a mi potencial de reposo inicial. No obstante, a propósito de que fíjense ustedes, el canal del sodio tiene 3 estados, aquí va a estar inactivado y el canal del potasio va a continuar abierto un rato más porque va a demorar en cerrarse, va a haber, por así decirlo, un exceso de cargas positivas de potasio que van a salir, generando una hiperpolarización, es decir, un aumento de las cargas negativas al interior o de la electronegatividad al interior celular. Este proceso, ya cuando ambos canales se cierren, va a concluir y voy a restablecer los valores iniciales del potencial de reposo gracias a la actividad de la ATPasa sodio-potasio. Esto se puede resumir en estos típicos gráficos de potencial de acción que lo veo acá en rojo. Y fíjense ustedes, si yo aplico un estímulo que no me permite llegar
al potencial umbral. En general, en el axón del calamar, el potencial de reposo rondea los menos 70 milivolts y menos 65 milivolts por ahí, y el potencial umbral está más o menos a los menos 55 milivolts. Por lo tanto, si yo aplico un estímulo que me permita alcanzar el potencial umbral, es decir, los menos 55 milivolts, voy a generar una apertura masiva de los canales de sodio, generando una despolarización. Los canales de potasio se van a abrir más lento. Al invertirse la polaridad, fíjense ustedes, voy a tener un interior positivo con respecto al exterior. Se me van a inactivar los canales de sodio y los canales de potasio van a seguir abiertos, por lo tanto se me va a repolarizar la membrana, y como los canales de potasio cierran más lento, voy a generar una hiperpolarización. Es necesario mencionar que el periodo entre que se estimula y se gatilla la apertura masiva de los canales de sodio hasta la desinactivación, es decir, que los canales de sodio vuelven a la conformación cerrada, se establece un periodo refractario absoluto en el cual no es posible generar un nuevo potencial de acción. Cuando los canales los canales de potasio de sodio, volvieron de su estado a su estado cerrado, ya no están inactivos, pero están cerrados, hasta que yo restablezco el potencial de reposo, se denomina periodo refractario relativo, porque en este periodo yo podría generar un nuevo potencial de acción, sin embargo voy a requerir un estímulo mayor para alcanzar el potencial umbral. Finalmente, entonces, comprenderemos el potencial de acción como una descarga eléctrica que me va a permitir la transmisión de un impulso nervioso desde una célula excitable a la siguiente. Lo estudiaremos en su inicio desde el cono axonal y la transmisión por el axón. Los procesos de sinapsis ya lo estudiaremos en el módulo 4. Así que solo vamos a ver cómo este potencial de acción inicia y se propaga. Vamos a ver que va a presentar una amplitud y forma definida en cada tejido y a lo largo de la célula, cumpliendo la ley del todo o nada. Es decir, si yo aplico un estímulo que no alcanza para alcanzar el potencial umbral, voy a no tener un potencial de acción, y si yo aplico un estímulo que lo iguale, lo supere, lo duplique, lo triplique, voy a tener el mismo potencial de acción. Ahora bien, no obstante esto, sí van a haber factores que me van a determinar la velocidad con la cual este potencial de acción se va a propagar. Y en ello va a incidir el diámetro de la fibra, porque sabemos que a mayor radio va a ser menor la resistencia, por ende mayor la velocidad, y además si yo tengo un diámetro mayor quiere decir que por unidad de longitud voy a tener una superficie de contacto mayor, avalando también que haya mayor velocidad. Cuando yo tengo una restricción espacial de los canales dependientes de voltaje, por ejemplo, en la vaina de mielina, voy a producir que la conducción no va a ser continua. No voy a tener miles de canales distribuidos a lo largo del axón en los cuales la despolarización de un segmento va a ir activando el potencial de acción y la despolarización del segmento contiguo que se encuentra inmediatamente continuo a este segmento, sino que a propósito de que en las células que tengan vaina de mielina, recordar que los espacios entre la vaina de mielina se denominan nodos de Rambier. En estos nodos de Rambier yo solamente voy a tener y muy concentrado estos canales dependientes de voltaje, por lo tanto voy a pasar de una conducción continua a una conducción saltatoria que va a ser mucho más rápida. Ahí les dejo otro diagrama para que lo revisen. Y bueno, nosotros entonces vamos a revisar cómo se inicia y se propaga el potencial de acción a través de una neurona de axón de calamar gigante por el programa NER creado por el Dr. Besanilla, que explicaré en el siguiente video.